bienvenidos a la prédica de este mes. Ya estamos casi cerrando el año 2022 y ha sido un año de demasiadas sorpresas sobrenaturales, porque así trabaja papá, de una manera sobrenatural. Y la prédica de hoy viene de algo que personalmente me ha tocado atravesar, pero qué mejor que todo lo que podamos estar pasando, Dios nos permita con su discernimiento y su sabiduría convertirlo en bendición y testimonio para glorificarlo a Él. Es difícil, sumamente complejo, pero la bendición es para nuestra vida y eso siempre va a sumar. Así que bienvenidos a la prédica del día de hoy. Ahorita pasó una moto. Pero bueno, miren, el título que le colocamos a esta prédica se llama Tengo miedo. Así se llama. Tengo miedo. ¿Sí? Miren, y estas dos palabras sé que son, y reconozco que son muy peligrosas. Son muy peligrosas porque al combinarse es que estamos sentenciando nuestro futuro. Si dices tengo, solo así, pues la verdad es que no tiene ningún efecto, porque puedo decir tengo de apropiarme de, tengo una bicicleta, o tengo una pareja, tengo un nuevo trabajo, tengo un viaje pendiente, tengo, ¿me entiendes? Es muy diferente a decir tengo miedo, porque el miedo, al igual que la palabra tengo, si lo agarras por separado es miedo, que miedo a algo, pero no estás diciendo tengo miedo, o el miedo está conmigo, o yo soy el que está a cargo de ese miedo, o me he apropiado de ese miedo. Entonces la frase tengo miedo es peligrosa, pero aquí, Belief Church, familia, vamos a encontrar la manera de cambiarlo. Amén. Así que miren, yo sé que a nadie le gusta decir que tiene miedo. A nadie le gusta estar en una posición de que tenga que admitir, tengo miedo, no sé qué hacer, ¿sí? Y mucho menos admitirlo en público. A pesar de que la mayoría de nosotros no nos gusta tener, de apropiarnos de las cosas, que sí nos gusta tener palabra, tener cariño, tener amor, tener comida, tener tiempo para regalar, pues tener miedo no es algo que creo que esté en nuestra lista de anhelos o deseos, ¿sí? Y miren, ya había pasado varios tiempo y han pasado situaciones en lo personal, y estaba hablando con papá y le decía todo lo que estaba atravesando y me estaba desahogando con él, y decía, mira, este sentimiento está alarmándome. Hay una lucecita roja de emergencia que está diciéndome como una alerta, tengo miedo a lo que me está pasando. Y es lo de no saber qué va a pasar, y la incertidumbre te puede aterrar, el no tener la seguridad, eso te puede asustar, el no tener control puede desapropiarte de la confianza que hay en ti, de quitarte la seguridad que tú tienes y quitarte la calma para tú poder seguir adelante. Y mira, me acuerdo que hablando con papá, e incluso cuando estábamos preparando uno de los mini preach, porque esos los seguimos construyendo para la familia, y me acuerdo que con relación a Belief Church vino un pensamiento de confrontación hacia mí mismo. ¿Cómo así? Te lo digo. Mira, era muy fácil para mí decir, ¿cómo es posible que tú tengas miedo? Porque me lo preguntaba a mí mismo. ¿Cómo es posible que cuando tú tienes miedo no estés consciente de quien tiene el control? Es aquel que va más allá y que ve más allá de lo que te rodea, ¿sí? Lo voy a tratar de resumir de una mejor manera. ¿Cómo es posible que tú tengas miedo cuando la entidad, papá, Dios, ¿sí?, quien tiene el control de todo lo que va más allá y de lo que te rodea, te ama y te dice, confía en mí? Y estaba analizando este tipo de preguntas y siempre me enfocaba en qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo podía cambiar, qué es lo que estaba en mis manos para modificar lo que me llevaba a tener miedo o eliminar lo que me provocaba miedo, ¿sí?
porque era de una manera de que si yo lo puedo construir, si yo lo tengo en la mente y lo logro proyectar, puedo eliminar el miedo de la ecuación. Y estaba tratando de analizar mis pasos al futuro, lo que venía por delante, pero me di cuenta que era bajo mis propias oportunidades, bajo mi ojo, bajo mi punto de vista, pero no estaba tomando ni agregando a Dios en la ecuación. Y por eso es que no importando a dónde miraba y no importando en dónde esté viendo ahorita, el miedo seguía y a veces sigue. Pero mira, créeme que cuando construimos una prédica con papá, cuando desarrollamos la palabra para llegar a dártela a ti, que sé que es la que sé que tú eres quien la desea escuchar, y cuando la compartimos pues también yo, ¿sí? Cuando queremos orientar un mensaje, cuando estamos preparando un tema, ¿sí? Esto no significa que estés solvente internamente, que yo no tenga ningún problema y que todo esté solucionado en mi vida. Créeme que así no es. Y lo quisiera, pero todo es un proceso. Y lo he visto muchas veces, y a veces lo he visto con pastores que pues las personas piensan que ellos lo tienen todo resuelto, que ellos no pasan por preocupaciones, que no tienen miedo de lo que puedan estar atravesando, de lo que les pasó o lo que les va a llegar a pasar a sus vidas, por el simple hecho que son pues esas personas que Dios ha escogido para compartir su palabra. Pero no es así. Créeme que no, y te lo digo que es aún más difícil, porque a pesar de lo que ellos estén atravesando o tengan que atravesar o van a estar viviendo en un futuro cercano, el miedo para ellos ya no puede ser utilizado como una excusa para que ellos ya no compartan la palabra de Dios. Porque si nosotros dejamos que ese miedo nos amarre, todas las bendiciones detrás del mensaje que querramos compartir se quedan amarradas también. Y esas bendiciones detrás de esa palabra, ¿sí?, tienen un propósito para la vida de todos aquellos que la van a escuchar. Y se van a perder de esa bendición y de ese lujo de la palabra de papá por tener miedo, ¿me entiendes? Entonces, no es que tengamos la vida resuelta o que tengan la vida resuelta, es aún un mayor reto, pero reconocemos y se reconoce la bendición y el poder más allá de lo que estamos atravesando. Yo puedo pasar por un momento muy fuerte en mi vida hoy en día, pero al compartir la palabra sé que esta palabra lleva tesoros, lleva riquezas, lleva bendición y vida a todos los que nos están escuchando. Y eso es un lujo que yo no puedo pagar. Y no quiero pagar, porque no quiero arrebatar esas bendiciones. Al contrario, a través de lo que estemos viviendo, esa es una oportunidad para testificar lo glorioso que es Dios, ¿sí? Y cuando digo, mira, tengo miedo, ok, ¿tengo miedo de qué? ¿Qué es lo que te provoca miedo? Si te pregunto, habrían millones de respuestas, ¿sí? Tengo miedo de ver mi refrigeradora vacía y no tener los recursos para tenerla llena. Tengo miedo que venga un fin de mes y no pueda pagar si es que estoy pagando renta. Tengo miedo de ver a gente que yo amo tomar un camino que tú reconoces que les va a hacer daño, pero no sabes cómo llegar a ellos con amor y no imponerles algo para que acepten lo que tú quieres, que sabes que va a sumar a sus vidas. Tengo miedo de que en donde estoy trabajando llegue a un final. Tengo miedo de quedarme sola, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de estancarme, de ver que todos crecen menos yo. Tengo miedo de perder mi salud, tengo miedo de perderme en los alrededores, de quedarme solita o quedarme solito y alejarme de Dios. Tengo miedo de solo querer vivir en lo que yo fantaseo y que mi mente sea un escape de la realidad en la cual estoy, ¿sí? Porque siento que la vida en la que yo estoy ahorita no va a sumar ni a mí ni a mis generaciones. Tengo miedo de volver a caer, de resbalarme, ¿sí? Tengo miedo de perder mi propósito, tengo miedo de no saber qué hacer, tengo miedo de perder mi vida sin yo darme cuenta y estar con un velo sobre los ojos, tengo miedo a ser diferente. Hay muchas cosas que te pueden dar temor, pero eso no viene de papá. Y tú eres una creación de papá. Entonces el miedo y tú son antónimos.
¿Me entiendes? Entonces, he aquí las herramientas que creo papá quiere que te compartamos, Believe Church, a ti el día de hoy. Ponga atención, es una lista, aquí va como armamento. Mateo 6:6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Apocalipsis 7:17. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que da vida. Apocalipsis 2:20. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Miedo. Por supuesto que todos vamos a tener miedo en algún momento de nuestra vida. Eso va de cajón. A veces incluso el simple hecho de pensar en mi testimonio personal. A veces me ha pasado que solo pensar qué viene mañana o el día de mañana, con aquel sentimiento de que mañana es lunes y tengo que ir al colegio, o tengo que regresar a trabajar, o tengo que estudiar, o tengo que entregar, o tengo que hacer, te aterra. Y no es malo sentir miedo, no es malo tener miedo, porque al final tú y yo somos humanos y estamos hechos de carne. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos congele y nos desvíe del camino y la voluntad de Dios. El miedo es la herramienta de tantas del enemigo que va entrando a nuestras vidas para desviarnos del propósito que se creó hacia nosotros. El miedo entra a nuestra vida cuando empezamos a perder la confianza en nosotros mismos que viene de papá. Te pido que recuerdes qué tan lejos de claro tú vas a avanzar en tu vida en el momento que camines con la confianza que Dios es tu Padre, cuidador, protector y proveedor. Cuando caminas de esa manera, ni siquiera la palabra se acerca a tu boca. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué tan lejos tú vas a poder avanzar? ¿Sí? Cuando tú empieces a declarar que tú caminas confiando en Dios, que es tu Padre, que es tu cuidador, que es tu protector y tu proveedor. Cuando tú empiezas a declarar de esa manera, vas a caminar diferente. Y cuando empiezas a caminar de esa manera, ni siquiera las voces van a llegar a tus oídos, porque vas sin miedo. Y te repito, Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Believe Church, no tengas miedo, porque hay un propósito más allá, específicamente solo para ti. Gracias Dios por esta tarde, por esta palabra. Te pedimos que llegue a nuestra vida ese valor, esa identidad, esa coraza tan fuerte que nada la va a poder atravesar. No tenemos miedo porque el miedo no viene de ti. Y vamos a caminar en fe. Amén. Así que ya saben, Believe Church, familia, esta es su casa.